programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En el nuevo ordenamiento territorial previsto por la Ley Marco Andrés Ibáñez, aparece la figura de región como un espacio, un nivel de gestión autónoma en el ordenamiento territorial del país. Una de las formas de región que se está constituyendo tiene que ver con la conformación y consolidación de las metrópolis, zonas metropolitanas, áreas metropolitanas en el país como regiones de gestión autónomas. Hasta ahora hay 3 regiones que se están constituyendo, que son la región metropolitana de Cochabamba, la región metropolitana de La Paz y la región metropolitana de Santa Cruz. Ahora bien, cuando hablamos de región metropolitana y gestión de una región metropolitana, hay ciertos desafíos implícitos, desafíos que tienen que ver con la planificación, pero la gestión de espacios sustentables hacia el futuro. Para hablar sobre el tema de los desafíos que una planificación y gestión sustentable metropolitana supone, hemos invitado al set a Marco Quiroga Berazaín, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, docente de la Facultad de Arquitectura en la carrera de Planificación y Territorio y actualmente investigador del Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón, del CEPLAC. Justamente él ha hecho su tesis sobre este tema, aprendiendo la sustentabilidad, construcción de indicadores de tercera generación para 3 metrópolis latinoamericanos. Él lo hizo en 3, nos va a contar mucho más en detalle, en 3 grandes ciudades como son Bogotá, México y Santiago de Chile. Y justamente hablaremos de qué ese su trabajo de investigación implica, supone para lo que ahora estamos construyendo a nivel nacional. Mil gracias por estar con nosotros, Marco. Bienvenido a Decursos. No, Ale, muchas gracias. Yo me siento muy gratificado por poder estar en este espacio de debate y más que todo poder hacer conocer un poco los resultados de la investigación que hemos tenido la oportunidad de realizar. Una investigación súper seria, súper completa, basada en entrevistas, en manejo de indicadores, en visitas a diferentes países, de la cual vamos a hablar, pero empezaremos por lo más básico. Yo creo que la gente necesita, nos pondremos de acuerdo en los conceptos para que la gente que nos esté escuchando pueda saber de qué estamos hablando. ¿Qué supone una planificación territorial? ¿Desde dónde estás tú abordando el concepto de territorio en esta perspectiva? Perfecto. Para que pueda comprenderse este concepto, primero que son conceptos polisémicos, es decir, van a depender un poco de la disciplina desde la cual se quiera mirar el concepto, y sin embargo, en este caso, tendríamos que dar más prioridad a lo que significa la geografía, la ecología, y por supuesto también la arquitectura y la planificación. En ese sentido, la planificación territorial es muy simple. Podemos entender primero como una definición de objetivos, básicamente. Y segundo, como la aplicación de estos objetivos a través de planes, políticas y programas por parte de los tomadores de decisiones, que permitan básicamente que organizar legítima y racionalmente el suelo en diferentes periodos temporales para alcanzar 3 aspectos fundamentales: mejorar la calidad de vida de los habitantes, potenciar el desarrollo socioeconómico y, por supuesto, alcanzar condiciones de sustentabilidad. ¿Qué implica sustentabilidad? Tú hablas de una planificación sustentable, una planificación de metrópolis sustentables. ¿Qué implica sustentabilidad? Para entender también este concepto, que también es polisémico, habría que partir de un concepto más fundamental, que es el desarrollo sustentable. Y ahí tenemos que entender que estos aspectos se están estudiando en 3 aspectos fundamentales. O son procesos, o son sistemas, procesos, sistemas y resultados, por supuesto. Entonces, ¿qué es el desarrollo sustentable? Es un proceso, fundamentalmente es un proceso de mediación entre intereses y necesidades multidimensionales. Entendamos por dimensión todos aquellos aspectos que puedan entrar en un modelo conceptual. Para el caso, digamos, puede ser lo social, lo económico, lo ambiental y lo político institucional. Y cuya operacionalidad va más allá del ámbito técnico. Y tiene que incluir, del ámbito técnico de la planeación, y tiene que incluir la mediación política y social. Es un primer aspecto para entender ahora la sustentabilidad. Entonces, ¿qué sería la sustentabilidad? Es otro proceso, pero para generar un escenario apropiado que nos permita generar acciones de competitividad, consumo de recursos y oportunidades con equidad y justicia distributiva dentro de un marco adecuado de gobernanza. Esto también tiene un fin, es alcanzar mejores condiciones de vida para los habitantes de un contexto territorial inter e intrageneracionalmente.
hacia el futuro, para las nuevas Exactamente. generaciones. Y esto ha dado paso a un concepto que también es muy interesante, que es la sustentabilidad urbana. Y la sustentabilidad urbana se concibe como un concepto sistémico, a partir del cual se origina un concepto alternativo de ciudad, que tenga otras características, por supuesto, en el cual un asentamiento tiene que tener una capacidad de proporcionar en forma duradera y eficiente la energía y los recursos para cumplir con los objetivos de un subsistema social, de un subsistema económico, ecológico, que necesitan las generaciones presentes y los habitantes que vayan a habitar las ciudades en el futuro. Ahora, últimamente hay una gran discusión, sobre todo en ciencias sociales, de estas visiones, cuestionando un poco las visiones binarias, dicotómicas de urbano y rural. Y hacia dónde va mi pregunta ahorita te especifico. Es decir, cuando tú hablas de sustentabilidad urbana, desde estas visiones cuestionadoras te dirían, bueno, pero urbano está, ¿dónde está el límite entre urbano y rural? Y cuando hablamos de metrópolis, porque ahora quiero entrar a definir exactamente lo que es metrópolis, yo siempre me pregunto, bueno, ¿dónde están los límites entre urbano y rural? De ahí que me voy a ir directamente a la pregunta, ¿cómo estás agarrando el concepto de metrópolis? ¿Cómo se une lo urbano y lo rural? ¿Y qué supone esta sustentabilidad que tú llamas urbano, pero que creo que va más allá? Claro. Hay un concepto que es importante que se denomina la gestión integral del territorio. Y esta situación abarca, por supuesto, el ámbito urbano y el ámbito rural. Cuando nos referimos al urbano es porque estamos hablando de alguna manera del aspecto más trascendente, pero que en ningún momento deja de lado la parte rural. Tan así que la concepción de las metrópolis, no solo en Bolivia, sino en todas las entidades metropolitanas latinoamericanas y europeas, por supuesto que consideran también este otro ámbito, que es muy importante en el sentido de la producción y el aporte al mejoramiento de las condiciones integrales de la sustentabilidad. Mucho más si hablamos de un enfoque sistémico, porque no puede, hay una interrelación constante. Entonces, para entender metrópoli, primero tal vez sería importante entender qué es metropolización. A ver. Y la metropolización es otro proceso en el cual se extienden geográfica y espacialmente las metrópolis o las fronteras de la ciudad para ofrecer servicios de alta complejidad por fuera de sus propios límites, incrementando de esta manera las relaciones con los centros periféricos. Ese es el proceso. Y la metrópoli podríamos indicar que en algún momento es un sinónimo de área metropolitana, para no darle mucha vuelta. ¿Y qué es una metrópoli? Es un área que abarca muchas jurisdicciones. Que se forma esta área cuando una ciudad crece y en su proceso de expansión va ocupando otros espacios que antes eran centros poblados independientes y que de alguna manera ahora son parte de esta ciudad central o de esta gran ciudad, por una parte. Y por otro concepto que es importante, que difiere un poco y que tal vez da una respuesta más clara a la consulta que acabas de hacer, es entender el concepto de región metropolitana. Región metropolitana es un concepto más amplio y está referido a un ámbito territorial mayor, que incluye, por una parte, la mancha urbana, como centros de diferente tamaño, pero también incluye toda la parte potencial de ámbitos de explotación primaria y espacios de producción agrícola. Por lo tanto, está uniendo esos dos ámbitos, urbano y rural, y por nada del mundo esto se puede tratar de manera aislada. Claro, está absolutamente interconectados. Ahora, hay un tema, y yo quiero que ahora nos cuentes a partir de tu investigación y de ahí que lo comparemos con lo que sucede ahí, que es interesante, porque en Bolivia, o en el caso de Cochabamba, que es el que más conozco, esta construcción de metrópolis, en muchos casos se ha ido haciendo desde abajo, desde la movilidad y la agencia misma de la gente, ya no está acompañado y recién está empezando a ser acompañado con varios efectos que después vamos a ver, desde la gestión. Entonces, eso tal vez nos diferencia de otras metrópolis como las que tú has estudiado. De hecho, yo me pregunto, y te voy a hacer la pregunta, pero lo dejo para después, si realmente somos metrópolis. ¿Cómo eso ha pasado, ha sucedido en los estudios que tú has hecho? Tú has trabajado en Bogotá, has trabajado en México y en Santiago de Chile. A ver, contamos un poquito, aterrizaremos un poquito en tu tesis para después comparar con lo que sucede aquí. ¿Cuál era el objetivo de tu tesis? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué metodología? Bueno, primero, para entender un poco la conformación de metrópolis, decía hace rato en el concepto, hay que entender la definición de
Es decir, hay que entender que es una definición de objetivos. Si no hay objetivos por definir, nos puede suceder lo que nos está sucediendo, ¿ya? Que de alguna manera la metropolización nos encontró muy poco preparados, ¿cierto? Entonces, justamente luego esta definición se traduce en una aplicación a través de planes y políticas que tampoco las tenemos. Entonces, ese es un principal problema que de alguna manera podemos debatirlo un poquito más adelante. Pero entonces, un cachito, para quedar bien, cuando estamos hablando de metrópolis, estamos hablando de un proceso planificado previamente, con objetivos determinados, con políticas instauradas. Absolutamente, o sea, justamente eso responde al proceso de planificación territorial. Y eso es lo lamentable, y seguramente existen otros aspectos, no necesariamente técnicos, que son los que han inducido a la conformación metropolitana. De hecho, tenemos grandes diferencias con otras entidades metropolitanas en otras ciudades latinoamericanas. O sea, de hecho, ni siquiera entramos en el concepto de la ONU, que dice que las ciudades para ser metrópolis tienen que tener más de 8 millones de habitantes. Nosotros tenemos 1.2, ¿sí? En Cochabamba, con 7 municipios, ¿no? Y tampoco rebasan más las regiones metropolitanas de La Paz y Santa Cruz, que si podemos debatir un poco más adelante, hay unas características pero que son asombrosas y que de alguna manera se sigue pensando que se puede metropolizar de esa manera. Seguramente los resultados más adelante no van a ser tan eficientes como los están pensando en este momento. Es decir, el proceso de la metropolización tiene que tener un aspecto de planificación previa. No puede ser el resultado de una sumatoria de problemas y luego intentar encontrar soluciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero a ver, ¿cómo en los casos de los estudios de caso que tú has tomado, cómo ha sucedido? ¿Qué es lo que ha llevado a...? Ya, bueno, como mencionaste anteriormente, yo hice este estudio en 3 regiones metropolitanas latinoamericanas diversas, pero que tienen algunas condicionantes que también le dan una característica de similitud entre ellas. Básicamente, México, Bogotá y Santiago son ciudades que han alcanzado un desarrollo muy particular y son, lo aceptemos o no, referentes en el ámbito latinoamericano. Sí. ¿Qué motiva, digamos, esta situación? Primero, que tienen condiciones socioeconómicas en la población, ¿sí? Es decir, se han generado una serie de problemas al interior, hay ricos, hay pobres, hay divisiones, hay una división natural que es muy peligrosa, que todavía no es visible en nuestros contextos, ¿ya? Primer aspecto. Segundo, tienen niveles tecnológicos avanzados. Nosotros no hemos llegado todavía a esa situación. Hay condicionantes estructurales, de alguna manera tienen que ser ciudades que aporten al PIB nacional, que sean representativos interna y externamente. Luego son contextos locales contrastantes, por ese primer aspecto que mencionaba de estas condiciones socioeconómicas que tiene la población, lo cual ha permitido que exista una generación de diversos marcos de planificación. Es decir, la planificación por eso es integral y de alguna manera tiene que contemplar absolutamente todo el territorio. Nadie puede quedar exento en esto de la planificación. Bueno, hay múltiples problemas y conflictos socioambientales, que es la única coincidencia que tenemos con Cochabamba. Digamos que no es... Y por supuesto hay una especificidad de la región, ya lo decía Saskia Sassen, son las ciudades que de alguna manera en Latinoamérica van a conformar en un futuro muy próximo las denominadas ciudades globales. Nosotros estamos un poquito lejos de eso, ¿ya? Entonces, este estudio que yo desarrollé fundamentalmente estaba referido a construir una metodología que nos permita evaluar la sustentabilidad metropolitana con un enfoque de tercera generación. ¿Qué es el enfoque de tercera generación? Es el manejo integral, manejo holístico de la multidimensionalidad del desarrollo sustentable. Es decir, ¿qué es la multidimensionalidad? Justamente es la construcción de un modelo conceptual que nos permita a nosotros analizar diversos ámbitos del desarrollo. Para el caso de estudio, consideré 4 elementos importantes que hacían el modelo conceptual. Ya no se habla hoy en día de dimensiones, pero un poquito para entrar en contexto, hablaba de las dimensiones económica, social, ambiental y política institucional. Entonces, a partir de esto se diseña un instrumento de evaluación de la métrica urbana que yo denominé ISUM, indicador
de sustentabilidad urbana metropolitana, aclarando el término de urbano como lo había mencionado anteriormente, que permite interpretar el comportamiento metropolitano latinoamericano a partir de diferentes componentes. Estos componentes son efecto o resultado de lo que hemos denominado dimensión hace un momento. A lo económico, su resultado sería la competitividad, a lo social sería la equidad, a lo ambiental sería la habitabilidad y a lo político-institucional sería la gobernanza. Estos aspectos manejados con un carácter integral es lo que nos va a permitir el concepto de sustentabilidad urbana. Para ir un poquito detallando eso, porque es interesante, es decir, tú has agarrado estas tres dimensiones o variables, no sé cómo los podríamos llamar, económico, social, ambiental y político. ¿Qué indicadores tú has considerado, por dar algunos ejemplos, porque supongo que son muchos, en cada una de las, como más importantes en cada una de las de estas dimensiones, para ver cómo se está trabajando este tema de sustentabilidad? Perfecto. Para eso me gustaría mencionarte previamente que el estudio ha contemplado la concentración de 95 indicadores. Los 95 indicadores están divididos en los 4 ejes. Los ejes son los componentes que he mencionado. Competitividad, equidad. Exacto. Cada eje tiene temas. Es decir, bajamos de nivel y cada componente, por decir algo, la competitividad tiene 3 temas, que a su vez tiene 4 subtemas y tiene un número de indicadores. Lo mismo pasa con la equidad, tiene temas, subtemas, indicadores y así los 4 componentes. Por dar ejemplos. Exacto. Esto suma 10 temas, 25 subtemas y 95 indicadores. Daremos algunos ejemplos de los temas, digamos, vinculados a los temas que más me interesa, competitividad, equidad. Por ejemplo, respondiendo a la dimensión de economía, como componente está la competitividad. Que es el componente, ¿cierto? Sí. Tenía 3 temas: crecimiento económico, innovación y empleo. Dentro del tema de crecimiento económico habían 2 subtemas: la estructura económica y la eficiencia económica. Y dentro del subtema 1, que es la estructura económica, podríamos hablar, por ejemplo, de 9 indicadores que estaban referidos a lo siguiente: centralidad económica de las metrópolis. ¿Cuánto influye esto? ¿Cuánto influye la centralidad en los procesos de competitividad metropolitana? Índice de desarrollo industrial, por ejemplo. Inversión total privada, inversión extranjera directa, tasas de crecimiento de empleo, bla, 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 etc. Son cuestiones absolutamente puntuales. Absolutamente. Por ejemplo, para la parte de equidad, de la parte social. Perfecto. En la parte de equidad teníamos 2 temas que hablan de la dinámica poblacional y el bienestar social. Hablemos del bienestar social. Sí. Bueno, de la dinámica poblacional tiene un subtema que es el crecimiento poblacional. Flujos poblacionales. Pero del bienestar social está el tema de la exclusión social, la marginalidad espacial y la pobreza por una parte, el tema de la vivienda por otra, el tema de la salud, la educación, cultura y la seguridad ciudadana como subtemas. Y los indicadores, por ejemplo, en el subtema de exclusión social está la población viviendo bajo la línea de pobreza, el índice de Gini, el índice de desarrollo humano, tasa de crecimiento del desempleo, relación salario intergénero, gasto público en educación. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación, es la fuerza de trabajo con estudios de posgrado en relación a la población profesional, ¿cierto? La cobertura en educación superior, número de investigadores por millón de habitantes, que para nosotros es un tema interesante para mejorar un poco el tema del sistema de educación superior, ¿cierto? En temas de seguridad ciudadana, número de delitos denunciados, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, número de crímenes reportados, tasas de homicidios, niveles de inseguridad ciudadana y política de menor a mayor índice de inseguridad ciudadana. Es decir, aspectos, esto no era tan simple como elegir un indicador y ya, porque además teníamos que tener esa posibilidad de encontrar datos para esto. Claro, eso te iba a decir metodológicamente, porque ahorita estoy pensando en los indicadores que has tomado para seguridad ciudadana, que es un tema que estamos trabajando, y datos cero, ¿no? Es decir, es bien difícil conseguir datos para eso. Claro. Metodológicamente, ¿cómo has...? La metodología, si bien es un tanto compleja por la complejidad misma del tema, pero el diseño metodológico que yo empleé tuvo un carácter mixto, es decir, en la forma cual y cuantitativa.
Se realizó una investigación cualitativa para generar una medida cuantitativa. ¿Sí? Entonces, la creación de esta herramienta o de este instrumento exigió acudir a una serie de fuentes y técnicas para recolectar y procesar la información de estas 3 metrópolis consideradas. Para eso hubo que viajar a cada una de las ciudades, por supuesto, que tomó 6 meses en cada una de ellas. Y lo que se hizo, es decir, la intención era armar el indicador de tercera generación y además poner a prueba en estas 3 metrópolis. Se han desarrollado 120 entrevistas, 40 en cada uno de los contextos, ciudades. ¿Cierto? De las ciudades, con informantes clave y expertos en los campos académicos, de gestión empresarial y social. Y fuera de eso se realizó un estudio Delphi en 3 rondas para definir y ponderar los componentes del índice de sustentabilidad metropolitana. ¿Qué es un Delphi? Porque eso es importante. O sea, este proceso, que es una técnica de comunicación estructurada, lo que nos ha permitido es hacer una predicción sistemática interactiva con parte de estos expertos, de estos actores que me sirvieron en la primera parte como entrevistados y que de alguna manera me cooperaron vía internet, por supuesto, tanto en México, en Bogotá y en Santiago, para generar esta información esencialmente cualitativa y que de alguna manera también me ayudaba a validar la información que estaba construyendo. Se hizo en 3 pasos, se les mandó primero la nominación de los indicadores, entonces ellos iban ponderando, no es que aceptaban como un juicio de valor, sino que científicamente ponderaban, por supuesto, y yo iba considerando esas ponderaciones y las que había evaluado arriba de un rango, por supuesto eran las que servían y las otras no. Posteriormente, el grado de importancia que tenía cada uno de ellos, de la representatividad que tenía dentro de cada uno de los componentes, y por supuesto luego la evaluación o la calificación que ellos le daban a cada uno de los indicadores, que es lo que a mí me ha permitido para arribar a los resultados. Ahora, quiero pasar a la parte boliviana antes de terminar. ¿Cómo sirve este tipo de trabajos para la planificación sustentable de las metrópolis? Ya. En realidad lo primero que hay que hacer es establecer la medición para conocer comportamiento. ¿Ya? Si no conocemos el comportamiento, si no sabemos en qué estamos bien o en qué estamos mal, difícilmente se van a poder plantear políticas públicas para el mejoramiento de todo aquello que esté mal. Con una aclaración de que como esto tiene un manejo integral, cuando un indicador tiene un mal comportamiento, incide en el indicador final. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los tomadores de decisiones, en este caso, es generar políticas públicas de mejoramiento de ese indicador. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, lo que se ha hecho finalmente es conformar el modelo a partir de la evaluación de las 13 metrópolis, que quisiera aclarar que además se generaron 1000 datos, es decir, se consiguieron 1000 datos, 3 periodos temporales, 90, 2000, 2010, para ver un poco la evolución histórica 3 contextos metropolitanos, más una meta, es decir, cuántos se acercan a la meta, ya sea latinoamericana o ya sea global. Y después de todo el proceso científico, se hizo una evaluación de la sustentabilidad para cada una de las metrópolis en cada uno de los componentes. Por supuesto, para llegar a eso, se hizo en cada indicador, se hizo en cada subtema, se hizo en cada tema y posteriormente en cada componente para saber finalmente cuál es el promedio que tiene cada una de las ciudades y cómo está frente al promedio de las 3, por ejemplo. Claro. Y ahí pudimos detectar que Santiago de Chile tiene mejores condiciones que México y que Bogotá. Por supuesto, estoy hablando de manera ya muy general, porque cuando bajamos a la especificidad, por supuesto también que hay aspectos donde no está primero, Santiago. Por supuesto. Ahora, llegaremos a la parte de Bolivia, pero ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo este tipo de estudios podría servir para la construcción de regiones metropolitanas de Cochabamba o de Bolivia en general? Ahora, mi pregunta es, ¿hay metrópolis en Bolivia? ¿Se puede hablar de metrópolis en términos así académicos como los que estás trabajando? Bueno, la verdad, nada más interesante que haber realizado este tema, y lo más preocupante es haber hecho para metrópolis que muy poco tienen que ver con Bolivia. Dicho de otra manera, este tema queda muy sobredimensionado para el caso de Bolivia. Uno, porque todavía no entendemos su necesidad de evaluar las condiciones de sustentabilidad, y otro, porque lamentablemente todavía no nos comparamos con otras regiones metropolitanas.
Sí, lo has mostrado. Entonces, definitivamente no tenemos punto de relación. Claro. ¿Cómo podemos hablar de metrópolis en Bolivia? En metrópolis, lamentablemente, estamos hablando a partir del planteamiento de una ley para el caso de la región metropolitana en Cochabamba. Y las otras dos me imagino que van a seguir el mismo proceso. Esto no responde a un tema de funcionalidad. Te decía hace un momento que aquí hay un aspecto bastante raro, bastante complicado. Por ejemplo, la región metropolitana de La Paz, que va a incorporar 8 municipios, 4 de ellos, que son Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani, no tienen habitantes urbanos. Entonces, 4 de 8 representan el 50%, que son muy pocos municipios, por supuesto, para metropolizar, pero que no tienen población urbana. A eso sumamos a Chocalla, que tiene apenas 18.000 habitantes urbanos. O sea, es un centro poblado menor. Y Viacha no está muy lejos, porque está con 60.000 habitantes. Entonces, queda, en el caso de la metrópolis de La Paz, este vínculo casi histórico de esta relación de La Paz con el Alto, que sumados pasan el 1.000.000 de habitantes, 1.5 millones, ¿no? Pero que independientes, ninguno de ellos llega a 1.000.000, por ejemplo. Primer aspecto. Santa Cruz va por ahí. Santa Cruz tiene 6 municipios, pero el caso de Porongo tiene una población menor a 5.000 habitantes, por lo tanto es considerado un centro poblado menor. Ya le quedarían 5 municipios donde los otros tampoco están lejos. Cotoca tiene 24.000 habitantes, el Torno tiene 30.000 habitantes. Y digamos que lo único que queda es el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que además es la única ciudad próxima al 1.5 millones de habitantes. Y el caso de Cochabamba, que también tenemos Sipe, que tiene apenas una población menor a 15.000 habitantes, que es el municipio de Sipe, y no están lejos ni Vinto, ni Tiquipaya, ni Colcapirua. Entonces, además, la gran ciudad, entre comillas, la ciudad central de Cochabamba, le faltan una serie de aspectos para ser parte de este concepto de metrópolis y tiene una población apenas de 630.000 habitantes. Y además que, como decíamos, ha surgido desde abajo. Se nos está acabando, ya se nos ha acabado el tiempo, pero... Y te voy a invitar a otro programa para hablar de cómo tú ves el tema de la gestión metropolitana en Bolivia, pero a grandes rasgos es decir, tenemos alternativas, tenemos que seguir, y con eso tal vez cerrar este programa, tenemos que seguir en este afán de buscar consolidar regiones metropolitanas. Bueno, lamentablemente, yo quisiera decirte dos cosas. Nos hace mucha falta que la institucionalidad pública primero considere relevante este tema de la sustentabilidad. No solo como un término o como un concepto de moda, sino que esta falta de atención hace que externamente quedemos relegados frente a una comunidad internacional, por una parte. E internamente hace que los problemas continúen porque no sabemos qué hacer para mejorar esta situación. 2 aspectos fundamentales, que es lo que está pasando en Cochabamba. Primero, considero yo, por una serie de estudios, que hay que despolitizar la administración regional. Considero que no es posible que el Consejo Metropolitano tenga a la cabeza un ente político. En otras ciudades esto se llama intendente metropolitano, que es un ente eminentemente técnico, por una parte. Segundo, hay que establecer planes nacionales, regionales y locales emergentes de políticas públicas que de alguna manera busquen coherencia entre un plan nacional de desarrollo urbano con lo que es un plan regulador metropolitano que no tenemos, no lo vamos a tener en mucho tiempo, y que de aquí se generen planes estratégicos urbanos. Entonces, mientras no suceda esta situación, lamentablemente nosotros no vamos a poder avanzar en este sentido. Y lo vamos a seguir haciendo como se está haciendo, desde los esfuerzos individuales, con un caos, que es lo que estamos viviendo. Mira, es bien interesante esto que tú propones de estos 2 planes de despolitizar, la necesidad de planes. Y yo creo que hay que seguir ahondando en eso, porque estamos construyendo la región metropolitana y es uno de los desafíos que tenemos en Bolivia. Desgraciadamente creo que ya me he pasado, me van a matar aquí con lo del tiempo. Te voy a invitar a una próxima conversación para que justamente ahondemos sobre eso. Mil gracias por haber estado con nosotros, Marco, y mil gracias a ustedes por habernos acompañado hoy.